Las parábolas de Jesucristo. Jesucristo, para transmitir sus enseñanzas, usó una manera muy especial y sencilla con anécdotas de la vida cotidiana de los hombres de aquellos tiempos. Todo con el fin de que ellos pudieran entender, cuestionar y corregir sus actos. Estos relatos se conocen como parábolas. Cada parábola es un relato en apariencia simple en el que el gran maestro se apoyó para dar a conocer la sabiduría de su mensaje. Las parábolas de Jesucristo se encuentran en los evangelios cristianos, mismos que han sido interpretados por infinidad de personas y comunidades a través de los siglos. En esta ocasión trataremos de proporcionar una explicación lo más adaptada a nuestros tiempos y con la mayor apertura de criterios para así quedarnos con la enseñanza original que es la que debe ser reflejada en nuestros actos. Las parábolas no solo muestran enseñanzas que nos ayudan a entrar en el reino de los cielos al morir, son aparte de eso claves en el comportamiento de los hombres que, de cumplirse en su mayoría, le pueden garantizar una vida justa y en paz al lado de sus prójimos. De ahí que la importancia de estos textos vaya más allá de cualquier religión, culto o condición social. Jesucristo habló del amor, del perdón y de la misericordia como valores fundamentales en la vida de cualquier hombre. Dictó fuertes sentencias a la acción de criticar y juzgar al prójimo sin antes tratar de ayudarlo. Señaló la importancia de la honestidad y las consecuencias fatales de la hipocresía. Además, enseñó que la fe está dentro de cada persona y que el valor de esta es infinito. En general, Jesucristo vino a reformar, mostrando un nuevo camino al que conocemos como la salvación. La enseñanza práctica de Jesucristo está casi toda desarrollada por parábolas que por cuestiones de época pueden ser en ocasiones difíciles de entender. Sin embargo, haciendo uso de la imaginación y las analogías, podemos darnos una idea cercana a lo que ellas nos quieren transmitir. La grandeza de las parábolas de Jesucristo se ve reflejada en que estas enseñanzas se pueden aplicar en todo momento a nuestra vida cotidiana. Están cargadas de un sentimiento profundo de amor por el prójimo y de justicia hacia uno mismo. Es por eso que no deben pasar desapercibidas, ya que nuestra cultura está profundamente ligada a ellas. En los evangelios existen más de 30 parábolas que se dividen en 3 grupos de acuerdo a los diferentes periodos de la misión de Cristo. Al primer grupo pertenecen las parábolas pronunciadas por él muy pronto después del Sermón de la Montaña, o sea, entre la segunda y tercer Pascua. En ellas se habla sobre las condiciones en las cuales se propaga y fortalece el reino de Dios. Las parábolas del segundo grupo pertenecen al final del tercer año de la misión de Jesucristo. En estas parábolas, el gran maestro habla sobre la infinita misericordia de Dios con respecto a aquellos que se arrepienten de sus pecados, exponiéndoles diferentes reglas morales. En las últimas parábolas, las del tercer periodo, que fueron pronunciadas poco antes de su muerte en la cruz, Jesucristo habla sobre la gracia de Dios y las responsabilidades de la gente con respecto a Él. Parábolas sobre el reino de Dios. En estas parábolas, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la enseñanza espiritual en cuanto a la propagación en el mundo del reino de Dios. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el día del Pentecostés, continuó la dispersión de la palabra del Señor en otros países. La gracia de Dios entra y vive en las almas de la gente, iluminando sus mentes y conciencias y dirigiendo las voluntades de los mismos. Aquellas personas que se hicieron miembros de la Iglesia de Cristo se conocen en las parábolas como los hijos del reino, contrario a los infieles y pecadores que no se arrepienten.
El sembrador. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola, la palabra camino significa aquella gente que se encuentra en un estado de decadencia moral y la palabra de Dios no puede introducirse en sus corazones. Cuando esta palabra cae sobre la superficie de sus conciencias, rápidamente se esfuma de sus memorias sin haberlos interesado y sin haber estimulado en sus almas sentimientos espirituales más elevados. El suelo pedregoso significa la gente de sentimientos inestables, cuyos buenos impulsos no son profundos. En esta clase de gente, por más que en un momento de su vida se hubiera interesado en la verdad evangélica como en algo interesante y nuevo, igual no hubiese sido capaz de sacrificar por esta verdad sus intereses personales. Hablando sobre el suelo espinoso, Jesucristo tenía en cuenta aquellos que están totalmente envueltos en las preocupaciones cotidianas, gente que está interesada únicamente en enriquecerse y aquellos que aman los placeres. Finalmente, la gente con un corazón sensible para el bien siempre está lista para cambiar la vida de acuerdo a la enseñanza de Cristo, asemejándose así a la tierra fértil. Habiendo escuchado la palabra de Dios, ellos, con firmeza, deciden seguirlo y por medio de sus acciones ofrecer buenos frutos. Al referirnos Jesucristo los diferentes tipos de terreno, expone una experiencia común para los oyentes galileos de aquellos tiempos, ya que ellos sembraban en la tierra sin labrar. Ellos sabían perfectamente que debían esparcir su semilla en buena tierra para que su fruto se diera. La buena tierra puede compararse con la voluntad del hombre. Así pues, quien tiene voluntad, es decir, que está en buena tierra, tiene todas las posibilidades de crecer y dar frutos en abundancia. En general, la buena tierra debe estar ligada a virtudes y sacrificios que ayuden y encaminen a los hombres a su buen desarrollo social, intelectual y espiritual. El trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola es explicada por el mismo maestro. Resulta muy interesante aquí escuchar a Jesús hablar sobre el fin del mundo. Dice a los hombres que escuchan su palabra que quienes lo sigan serán como esa semilla buena que crece junto a la cizaña. En términos muy prácticos, la cizaña o mala hierba puede crecer junto con el trigo. Sin embargo, quien viera un campo de trigo con cizaña pensaría que es un terreno abandonado y no vería lo que realmente es. Solo quien ha sembrado ese campo, quien ha plantado ese trigo, sabe que su semilla está ahí y que crecerá bien y que al final tendrá que separar la cizaña y quemarla. Así pues, Jesús llama a los hombres a tener confianza, a ser buena semilla, a escuchar y comprender su palabra. Otro aspecto interesante de esta parábola es el hecho de que el dueño ordene a sus trabajadores no cortar la cizaña cuando se le ha encontrado, sino esperar a que crezca la mala hierba para hacerlo. ¿Qué pueden representar las intenciones de los trabajadores al querer cortar la cizaña cuando apenas se ha encontrado? Una respuesta podría ser que tratar de quitar la cizaña equivale a un juicio prematuro, a criticar sin conocer las causas y sin la intención de ayudar. El dueño es una persona con sabiduría que sabe que si los empleados tratan de cortar la cizaña que apenas brota, pueden cortar también la planta buena. Si Dios castigara a los pecadores sin diferenciarlos, violaría toda la estructura de la vida e inevitablemente los virtuosos también sufrirían. El reino de Dios no es solamente una enseñanza en la cual los fieles creen, sino que contiene en sí una fuerza de gracia capaz de transformar todo el mundo espiritual de la persona. La semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La parábola de la semilla de mostaza podría ser considerada como la parábola de la grandeza de lo pequeño. Jesús, mediante este relato, nos enseña a ir más allá de las apariencias y de lo inmediato. Si nos dejamos llevar por las apariencias, nadie apostaría por la potencialidad de un grano de mostaza, ya que es tan pequeño. La semilla de mostaza es también comparada con una verdad que puede parecer muy pequeña, pero que con el tiempo se convierte en algo muy grande. La parábola de la semilla de mostaza fue una de las primeras que Jesús mostró a sus discípulos. El objetivo de Jesús al enseñarles esta parábola fue el de dar ánimo a sus discípulos con respecto al reino de Dios. Muestra que cada palabra, cada gesto, cada manifestación, por pequeña que parezca, si es verdadera, dará frutos en abundancia. La levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue laudado.
Las 3 medidas de harina simbolizan 3 fuerzas espirituales: mente, voluntad y sentimiento, las cuales son transformados por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios ilumina la mente dándole a conocer las verdades espirituales, fortalece la voluntad para las acciones buenas, da paz y fortifica los sentimientos, introduciendo en la persona una luz de alegría. Nada en la tierra se puede comparar con la gracia de Dios. Lo terrestre fortalece y alimenta el cuerpo, pero la gracia de Dios alimenta y fortalece el alma y el espíritu de la persona. Esta es justamente la razón por la cual la persona debe apreciar la gracia de Dios sobre todas las cosas, así como estar bien preparados para sacrificar todo por ella. El tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola habla sobre la inspiración y la alegría, la cual cada persona debe experimentar cuando con su corazón roza con la gracia de Dios. Siendo reconfortado y alumbrado por la gracia, la persona ve claramente en sí todo el vacío y toda la pobreza de las cosas materiales. La gracia de Dios es un verdadero tesoro. Y si este tesoro se compara con los bienes materiales, los últimos son realmente pobres. Sin embargo, así es como es posible para la persona recibir ese tesoro, deshaciéndose antes de todos sus bienes y con el dinero recibido comprar ese campo donde este tesoro está escondido. De la misma manera, no es posible recibir la gracia de Dios hasta que la persona no tome la decisión de sacrificar todos sus bienes materiales. De acuerdo a la parábola, el que encontró el tesoro lo guardó para que otros no lo roben. De la misma forma debe obrar quien haya recibido la gracia de Dios. Debe guardarla con cuidado sin orgullecerse de tenerla. Parábolas sobre la misericordia de Dios. Muchas parábolas evangélicas que fueron escuchadas por nosotros en nuestra infancia siempre se recuerdan muy bien debido a que ellas representan ejemplos muy claros y vívidos. Después de una interrupción bastante larga y por pocos meses antes de su sufrimiento en la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer sus nuevas parábolas. En estas nos muestra su infinita misericordia para la salvación de todos los pecadores. Además, nos dejó varias lecciones llenas de vida para quienes siguen sus consejos, así como enseñanzas de cómo debemos querernos los unos a los otros. El pecado ha deformado y transformado la vida de los hombres desde los tiempos más antiguos. Por eso,
Numerosos sacrificios en el Antiguo Testamento creaban una esperanza de que la gente podría recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, Jesucristo mostró una nueva forma de entender esto: la oveja perdida y la moneda perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios nos creó con la intención de tener una relación con nosotros, pero por causa del pecado, la unión con Él se ha roto. Cada día sufrimos las consecuencias de esto, ya que el pecado produce dolor, angustia, violencia y desesperación. Nuestra esperanza está en que el amor de Dios siempre ha sido más grande que nuestro peor pecado. Fue por amor a nosotros que dio a su único Hijo, Jesús, para redimirnos. Dios es el pastor en la parábola de la oveja perdida, quien deja atrás las 99 para ir en busca de una que se extravió. Él es como la mujer que movió cada mueble de su casa y barrió cada esquina porque valora demasiado a esa moneda perdida. Durante su tiempo en la tierra, el ministerio de Jesús consistió de muchos milagros, pero la misión fue la de las almas perdidas. Literalmente, Jesús dejó su trono y vino a buscar lo que se le había perdido. Estas dos parábolas nos dan a entender que Dios está en acción, en busca de nuestro bien, y no parará hasta que estemos en un lugar seguro. Somos nosotros quienes nos perdemos y es Dios quien nos encuentra, nos levanta, nos limpia y nos regresa al lugar en el que siempre ha querido que estemos, en su presencia.
Así que hay gran gozo cuando nos reconciliamos con Dios. Las Escrituras dicen que hasta los ángeles celebran cuando los perdidos son hallados. El buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Este abre la puerta y las ovejas oyen su voz, y él las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes que yo vinieron son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entre estará a salvo, y entrará y saldrá, y hallará alimento. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En esta parábola, Jesucristo pone de manifiesto que Él es la comunicación con Dios, que sus enseñanzas y su palabra son la vía que nos ha de llevar hasta nuestro Dios interior. También llama a tener confianza y distinguir la voz de ese pastor que nos ha de proteger en nuestra vida. El Hijo Pródigo. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
tantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El primer verso del capítulo 15 de Lucas, donde encontramos esta parábola, dice que pecadores notorios iban con frecuencia a escuchar a Jesús. Los fariseos veían eso y acusaban a Jesús de juntarse con gente que tenían fama de ser malos. Jesús no respondió a sus críticos con sarcasmo, ni entró en discusión con ellos. Simplemente usó esta parábola para mostrar el amor de Dios hacia el pecador y el gozo que siente cuando regresamos con Él. La lección de esta parábola es que algunos de nosotros somos como el hijo menor. Cuando él pidió su herencia al padre, era una forma de decir que no respetaba su autoridad y que lo prefería muerto para así gozar de la vida a su manera. Dios nos ofrece una vida abundante en Él, pero rechazamos su oferta y su amor para vivir de acuerdo a nuestras propias reglas. A veces la vida que llevamos tiene todo que ver con los intereses propios y nada que ver con el plan de Dios para nosotros. Nos hundimos tanto en el pecado que no estamos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Algunos tienen que caer al punto más bajo para chocar con la realidad, tal como el hijo menor cuando se encontró en medio de los cerdos. Otros somos como el hijo mayor, aún siendo fieles a Dios y a nuestras iglesias. Muchos creyentes cometemos la falta de juzgar a personas que consideramos malas o personas bajas. A veces cerramos las puertas de la iglesia a ciertas personas con las que no queremos asociarnos. Debemos de admitir que a veces nuestra actitud hacia el pobre, el marginado y el pecador es contraria a la actitud de Dios hacia ellos. Miramos a otros y los criticamos por su pasado. El hijo mayor hizo esto con su hermano. El cristiano debe estar alegre cuando una persona, sea quien sea y tenga el pasado que tenga, regresa a los pies de Jesús. Cuando nos perdemos, es Dios quien hace todo lo posible para encontrarnos. Eso es el cristianismo. Cuando regresamos a Él, según nos lo dice Lucas, hasta los ángeles se gozan con su gran júbilo. Jesús nos dice que siempre habrá un lugar en el corazón de Dios para los que deciden regresar a Él y ser perdonados de sus pecados. El fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Evidentemente el fariseo no hacía ningún mal a nadie. Sin embargo, en vez de ayudar a las gentes con las buenas acciones, él cumplía con diferentes ritos religiosos y costumbres de muy poca importancia, no exigidas por las leyes del Antiguo Testamento. Cumpliendo con estos ritos, él tenía una opinión muy buena de sí mismo. Acusando a todo el mundo, él se justificaba. La gente, con esta forma de pensar, no es siempre capaz de hacer una evaluación espiritual de sí misma, ni de arrepentirse y comenzar una verdadera vida virtuosa. La esencia moral en estas personas no está presente. El ser humano continuamente recurre al pecado en sus afanes de dominio, por lo cual no tiene motivo alguno para alabarse delante de Dios. Es con un profundo arrepentimiento como cada persona vuelve al Padre Celestial para así ser guiado por el camino correcto. Parábolas sobre las buenas acciones y virtudes. En estas parábolas, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos manifestar nuestro amor al prójimo. De acuerdo a estas parábolas, las acciones de misericordia pueden ser diferentes. A estas acciones pertenecen todas las cosas buenas que hacemos para el prójimo: perdonar a los que nos ofenden, ayudar a los que sufren, consolar a los apenados, dar un buen consejo, una oración por el prójimo y muchas otras cosas. Las acciones buenas reciben su evaluación no por su cantidad, sino por su contenido o esencia espiritual, por la profundidad del amor y la fuerza de voluntad con la cual la persona lo lleva a cabo. El acto primordial de misericordia es el perdón de las ofensas. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia.
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuidámele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es quizá una de las parábolas más bellas del Evangelio, ya que habla sobre la misericordia del hombre. Empecemos por lo que da origen a esta enseñanza, la idea del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Por prójimo podemos entender a quienes están a nuestro lado. En el caso del judío golpeado, puede ser el sacerdote o levita, que también son judíos. Sin embargo, no es así. Ellos lo dejan ahí y se excusan para no ayudar al necesitado. Y es un samaritano quien sí lo ayuda. Los samaritanos, a pesar de ser de descendencia hebrea, eran despreciados por los judíos debido a sus ideas religiosas. El acto de ayudar al judío es como la de ayudar a una persona que nos ha despreciado y odiado. La misericordia no debe estar ligada a ningún interés. Es un acto que solo puede nacer del corazón. No se piensa, solo se siente. Jesucristo es muy claro en su enseñanza. Hay que ayudar al necesitado. Si todos ayudásemos a todos, no nos preocuparíamos por nuestros hijos, hermanos o esposas. Sabríamos que si algo les pasa, siempre habrá alguien a su lado que les ayudará. Sin embargo, la misericordia no crece de igual manera en todos los corazones. No todos estamos dispuestos a dar sin recibir. Quien lo hace, quien es misericordioso con su prójimo, contribuye a un mundo mejor y en paz. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado en la puerta de él, lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se escucharán, aunque alguno se levante de los muertos. Recordarse de la hermosa recompensa que obtuvo Lázaro en el otro mundo anima a los pobres y a los que sufren por las enfermedades, pobreza y la falta de fuerzas físicas. Lázaro no podía ayudar y hacer buenas obras para los demás, pero nada más por resistir pacientemente los sufrimientos y por no quejarse de su destino, él recibió la bienaventuranza del cielo. La razón por la cual se menciona en esta parábola a Abraham significa que el rico no fue condenado por su riqueza, sino por su falta de comprensión para los necesitados. Abraham, al contrario, aun siendo una persona muy rica, al mismo tiempo era piadoso con todos. Algunos se preguntan si no sería injusto y cruel condenar eternamente al rico, ya que sus gozos materiales eran temporales. Para responder esta pregunta, se debe entender que la futura bienaventuranza o sufrimiento no se deben mirar únicamente desde el punto de vista como un lugar de permanencia en el paraíso o en el infierno. El paraíso o el infierno son condiciones espirituales. Según el Señor, el reino de los cielos se encuentra dentro de nosotros mismos, al igual que el infierno comienza dentro del alma del pecador. Cuando la persona habita la gracia de Dios, entonces en su alma habita el paraíso. Cuando las pasiones y los remordimientos de conciencia agobian a la persona, entonces ella sufre como los pecadores que se encuentran en el infierno. En la parábola del rico y Lázaro, se entreabre la cortina del más allá y se ofrece la oportunidad de entender nuestra existencia aquí en la tierra con una perspectiva basada en la eternidad. Si nosotros no supimos admirar correctamente los bienes ilusorios del presente, entonces no somos dignos de recibir de Dios el verdadero tesoro, designado para nosotros en la vida eterna. Por esta razón, es necesario recordar en todo momento que los bienes materiales pertenecen únicamente a Dios y que con ellos Él nos somete a diferentes pruebas. El rico insensato. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola fue pronunciada con la intención de prevenir a la gente de no acumular los bienes terrenales, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Al hombre no se le agregará más años de vida por la simple razón de ser rico. La muerte es temible, y especialmente para aquellos que nunca piensan en ella y no se preparan para recibirla. Las palabras rico en Dios significan las riquezas espirituales. Los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. En esta parábola, Jesús urge a la gente a que no se queden con los brazos cruzados mientras esperan el reino de Dios.
En la parábola Jesús cuenta de un señor que dio responsabilidades a cada uno de sus siervos según su capacidad. El siervo responsable por las 5 monedas mostró ser digno de la responsabilidad puesta sobre él, pues durante el tiempo que su señor estuvo fuera, él invirtió bien los talentos que le fueron dados y ganó 5 más. Lo mismo sucedió con el de las 2 monedas. Estos 2 siervos recibieron el doble de recompensa por su buena labor. Lamentablemente, por temor, el siervo de un talento no supo aprovechar la oportunidad que tenía por delante. No tomó acción y se quedó literalmente con los brazos cruzados. Jesús nos dice que no desperdiciemos los recursos que Dios nos da, ni el tiempo que nos toca estar en la tierra. Si Dios te ha dado un talento, sería lamentable que no lo uses para glorificar su nombre. Si Dios te envía a un lugar para servir, es mejor ser obediente e ir, en vez de perder la bendición de experimentar ser usado por el Espíritu Santo. Si Dios ve que estamos inactivos, Él no tendrá ningún motivo para usarnos y aumentar nuestras capacidades. El amigo inoportuno. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esta parábola nos convence de la enorme fuerza que tiene la oración. Si la persona ayudó a su amigo en la medianoche en algo que no era de gran importancia y en un momento totalmente inadecuado, entonces, ¿cómo es que el Señor no nos ayudará cuando necesitemos su asistencia en algo? La ilimitada misericordia y omnipotencia de Dios siempre ayudará al necesitado que tiene esperanza en Él. Lo más importante en la oración es la constancia y la insistencia, exceptuando en un momento de emergencia, cuando Dios nos ayuda inmediatamente. Ahora que el ritmo de vida se ha hecho tan intensivo y la vida parece complicarse, cuando pareciera que frente de nuestros ojos se derrumban los fundamentos de la fe y moralidad, nosotros más que nunca necesitamos la guía y fortalecimiento de Dios. En este aspecto, la oración nos trae un enorme beneficio, ya que ella es la llave de un gran e inagotable tesoro de los obsequios de Dios. Todos nosotros debemos aprender a usar esa llave. Parábolas sobre la responsabilidad y la gracia. La misión de Jesucristo aquí en la tierra llegaba a su conclusión. En las parábolas precedentes, el Señor nos otorgó la enseñanza sobre las condiciones en cuanto a la propagación dentro de la gente y en la gente del reino de Dios. En sus últimas 6 parábolas, el Señor también habla sobre su reino de gracia, pero subraya el significado sobre la responsabilidad a Dios de parte del hombre. En estas últimas parábolas se manifiesta la enseñanza sobre la verdad y la justicia de Dios. Las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». En los tiempos de Jesús, la tradición judía en las bodas era que un grupo de amigas de la novia esperaran al novio cerca del lugar en el que se llevaría a cabo la fiesta nupcial para iluminarle el camino con las lámparas cuando éste llegase. El Señor, hablando sobre su segundo retorno y los posteriores destinos, nos convence de estar siempre alertas y sacrificarnos frecuentemente para nuestro mejoramiento espiritual. Realmente nada nos dispone tanto como la diaria preparación para aquel momento cuando rendiremos cuentas delante de Dios. Con la muerte, nuestra existencia en el mundo termina y comienza para nosotros la hora del juicio. La casa edificada sobre roca. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En muchas culturas, la piedra como elemento tiene significados relacionados con la sabiduría y el conocimiento. Jesucristo no nos exige ser sabios, Él nos pide buscar el conocimiento. Los conocimientos dan seguridad, que es un sentimiento de suma importancia para sobrevivir. La arena es como la desidia, la inseguridad, el miedo. Cualquier empresa que se inicia con miedos incrustados se convierte en una casa edificada sobre la arena. La piedra nace de la unión del conocimiento y la fe. Ambos son parámetros que se alimentan el uno al otro. Se debe conocer en lo que se cree y creer en lo que se conoce. No hay conocimiento que prolifere si no se cree en él. Y por mucha fe que se tenga, si no tratamos de buscar las enseñanzas, esta fe es energía sin dirección y sin forma. Se puede saber mucho, pero si no se cree en lo que se sabe, el conocimiento no sirve de nada. Los trabajadores de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Esta parábola nos hace comprender en qué consiste la diferencia entre lo que es la justicia humana y la justicia divina, porque hace explícita la delicada relación entre la justicia y la misericordia. La parábola describe a un agricultor que contrata trabajadores en su campo. Lo hace, sin embargo, en diferentes horas del día, de manera que alguno trabaja todo el día y algún otro solo una hora. En el momento de la entrega del salario, el amo suscita estupor y provoca una discusión entre los jornaleros. La cuestión tiene que ver con la generosidad del amo de la viña, el cual decide dar el mismo pago tanto a los trabajadores de la mañana como a los últimos de la tarde. En la óptica humana, esta decisión es una auténtica injusticia. En la óptica de Dios, es un acto de bondad, porque la justicia divina da a cada uno lo suyo y además incluye la misericordia y el perdón. Con esta parábola el Señor nos enseña que la iglesia de Dios, así como la vida eterna, no se les da a la gente debido al resultado de una cuenta aritmética, por la cantidad de las acciones o por el tiempo que está en la iglesia, sino más bien por la misericordia de Dios. Los judíos creían que ellos, como los primeros y más cercanos miembros del reino del Mesías, tenían que ser premiados más que los cristianos de descendencia no hebrea. Pero Dios tiene otro medidor de la virtud. Sobre su balanza están las siguientes cualidades que deben tener las personas: la sinceridad, la diligencia, el amor puro y la humildad, que para Jesús es más valorada que el aspecto formal de las acciones de una persona. Sobre este concepto está fundada toda la esperanza de los pecadores que, con un solo suspiro de arrepentimiento que parte de lo profundo del alma, pueden atraer la misericordia de Dios y la salvación eterna. La higuera seca. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él, entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Hijo de Dios, como un buen y responsable viñador, pide a su dueño a esperar un tiempo para que él una vez más trate de hacer la higuera fértil. Entonces se cumplió una severa determinación, significando el rechazo de aquella gente que con insistencia se oponía a Dios. Esta parábola fue dirigida a los pecadores. Fue una llamada de Jesús a aceptar su palabra y a arrepentirse. El gran banquete. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
A menudo, los seres humanos solemos buscar a Dios solo en momentos en los que le necesitamos. Si estamos bien en salud y en abundancia de bienes, no vemos razón de orar y buscar a Dios. En esta parábola, el gran maestro nos explica las consecuencias de nuestras acciones de evasión. Es muy claro. Si nos olvidamos de Dios, Él se olvidará de nosotros. Si lo rechazamos porque nuestra comodidad así lo pide, Él también nos va a rechazar en la hora del juicio final. Jesucristo nos dice que no hay pretexto. Si estamos bien y jamás hacer caso omiso a los llamados del Señor, los deberes espirituales nunca deben desatenderse por nada. También en esta parábola se nos recuerda que existe un gran banquete donde podemos comer lo que querramos y que está puesto al final del camino con la única intención de saciarnos en agradecimiento por nuestras buenas acciones. A este banquete todos hemos sido invitados. Esta invitación es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El siervo vigilante. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que viéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Al igual que en la parábola del gran banquete, aquí se nos incita a estar alertas y no vacilar en nuestra fe, a ser como ese siervo vigilante y no dejarnos abatir por el cansancio. La llegada del amo es para el siervo el momento más importante, pues es cuando tendrá que rendir cuentas para ser recompensado. Jesucristo es muy claro en esto. La fe no debe vacilar ni tomar descansos. Hombre con manos atadas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. En esta parábola, Jesucristo hace referencias a las tentaciones que nos llevan al pecado, considerando a este como una acción en perjuicio de uno mismo o las personas que nos rodean. Debemos entender que la vida está llena de tentaciones que no podemos calificar de buenas o malas, pero sí podemos intuir sus consecuencias. Sin deseos, el hombre no podría sobrevivir. No se podría reproducir ni desarrollarse si le faltara este sentimiento en su vida. Sin embargo, cuando se abusa de este sentimiento y solo se busca el placer sin ningún tipo de compromiso, se cae en el exceso, en los vicios. Y esto no lleva a otra parte que la destrucción de la voluntad y del alma del hombre. Un hombre sin voluntad es como ese que tiene las manos atadas. El diablo llega y hace lo que quiere con sus virtudes, que son las verdaderas riquezas en el ser. Así como Jesucristo nos insta a estar preparados para la llegada de diferentes bendiciones, así también nos pide estar preparados para la llegada del demonio, que no es otra cosa que las tentaciones. Hay quienes relacionan esta parábola
con la libertad. De igual manera, si se es preso de vicios y prejuicios, jamás se podrá alcanzar cualquier tipo de libertad.